El ejercicio 3 nos dice dos cargas puntuales iguales de 5 nanocolombios, ¿vale? Estoy aquí leyendo, ¿vale? Se encuentran en el plano XY en los puntos 0, 3 y 0, menos 3, ¿vale? Y con esto ya nos está pidiendo cosas. Fijaos, hay poca información de momento, ¿no? Pero luego, si os fijáis abajo, nos da un dato, que es la constante de Coulomb, ¿vale? En el apartado A dice, determina el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto 4, 0. Bien, como veis aquí, os he preparado un dibujo para aclarar ese apartado, porque es un poco confuso. Fijaos, tenemos dos cargas, ¿vale? Tenemos esta carga Q1 y esta carga Q2. ¿Qué sucede? Si os fijáis, los he colocado en los puntos 0, menos 3 y 0, 3, que es lo que me ha dicho en el enunciado. ¿Qué sucede? Que cada carga de estas crea en el punto, en este punto, un campo. Entonces, he visto que a lo mejor podría ser difícil dibujar ya el efecto de las dos cargas en el punto 4, 0. Y por tanto he dicho, voy a hacer dos dibujos, de tal forma que en el dibujo número 1 recojo solamente el efecto de esta carga sobre este punto. Y hago otro dibujo que se llama dibujo 2, en el cual recojo el efecto de la otra carga sobre este punto, que es el 4, 0. Y a partir de ahí calculo el efecto de la primera carga en este punto, en el eje X y Y, que ahora vamos a aprender cómo vamos a hacer la descomposición en el eje X y Y también vamos a ver el segundo dibujo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Y al final los vamos a sumar, porque al final, en el punto 4, 0, el efecto en el eje X es la suma del efecto de la primera carga y el efecto de la segunda carga, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. En primer lugar, si os fijáis, aquí tenemos el campo E1, es decir, ese es el campo eléctrico de la carga 1, ¿vale? Nos vamos a centrarnos en el dibujo este de aquí, ¿vale? Este campo empieza en ese punto y tiene esa dirección, ¿vale? Como veis. Entonces, si yo hago la descomposición en el eje X y en el eje Y, veo que el valor de X de este campo es este vector de aquí, ¿vale? Os lo voy a marcar con un color así que se pueda destacar, amarillo. ¿Vale? A ver, ¿veis? Esto de aquí es el campo primero, o sea, E1 en X. Y esa es la descomposición del mismo campo en Y. Entonces, fijaos, yo, si quiero descomponer este vector, que es el campo E1, necesito saber el ángulo, que es este ángulo de aquí. No obstante, yo ese ángulo no lo puedo conocer. Sí que puedo conocer alfa prima, es decir, el opuesto a él. ¿Y cómo se hace esto? Tan fácil como lo que tenemos aquí. Fijaos, yo ese tramo lo conozco, vale 3. Ese tramo lo conozco, vale 4. Si yo trabajo con la arcotangente, fijaos, la tangente, el triángulo os lo he dibujado aquí para que se vea, ¿no? Este segmento vale 3, este segmento vale 4. Si yo hago, fijaos, aquí tenemos alfa prima. Si yo hago la tangente de alfa, ¿qué tengo? Mira, vamos a hacerlo aquí. Lo tenemos aquí en esta parte, pero si queréis lo hacemos. Fijaos, si yo hago la tangente de alfa prima, ¿qué tengo? 3 entre 4. ¿No? Opuesto entre contiguo. Y ahora, para sacar alfa prima, ¿qué hago? La arcotangente de 3 cuartos. Bien, pues si yo meto esto en la calculadora, me va a dar un ángulo de 36,87. Pero fijaos, estos 36, voy a mover esto un poquito, con 87 grados es alfa prima. Yo no quiero alfa prima, yo quiero alfa. Fijaos, el que me interesa es este alfa y el que acabo de calcular es esta alfa prima. ¿Vale? Entonces, tenéis que saber que alfa y alfa prima van a ser iguales en valor absoluto. Fijaos lo que pone aquí. En valor absoluto, ambos son iguales. Es decir, yo cojo el primero, le meto el valor absoluto y es lo mismo que el otro. ¿Por qué?
Porque dependiendo de si el ángulo está por debajo del eje X o por encima del eje X, va a dar positivo o negativo. Fijaos, este es el procedimiento para calcular alfa, ¿vale? Voy aquí y digo, ¿vale? Me centro en ese dibujo. Y digo, igual, para calcular este campo necesito conocer esta beta, pero esta beta yo no la conozco. Puedo conocer beta prima. ¿Y por qué puedo conocer beta prima? Porque el triángulo donde se encuentra beta prima lo conozco. Ese segmento vale 4 y ese segmento vale 3. Entonces, hago lo mismo, la arcotangente, etc. El ángulo que me va a dar en este caso, con beta prima está por debajo del eje X, va a ser negativa. ¿Vale? Fijaos. ¿Veis lo que pone aquí? El ángulo es 36,87, pero es negativa. ¿Qué pasa? Le meto el valor absoluto y me quedaría en 36,87. Entonces, con esto acabamos de calcular alfa, alfa prima, beta, beta prima. Y me podéis preguntar, ¿y para qué has hecho esto? Bien, pues para conocer el campo en el punto 4,0 necesito saber el ángulo. Porque lo que voy a hacer luego es descomponer, poner el ángulo en el eje, es decir, proyectar el vector sobre el eje X y proyectar sobre el eje Y. Y para hacer dicha proyección necesito conocer el ángulo. Bien. Entonces, aquí vamos a estudiar, por un lado, el efecto de la primera carga. Fijaos, aquí vamos a estudiar el efecto de la primera carga sobre el punto 4,0. Entonces, lo que viene a ser lo siguiente. Fijaos, si yo digo, yo tengo aquí ese triángulo que os he dibujado aquí, ¿vale? Nada, el dibujo de ahí lo he puesto aquí más resumido para que veáis cómo vamos a ir hallando la componente X y la componente Y del campo. Eso es el campo, ¿no? Fijaos, si yo hago el seno de alfa, ¿cuánto vale el seno de alfa? Opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? El campo 1 ni. ¿Cuál es la hipotenusa? E1 ni. Perdona, E1. Y ahora, si yo esta E1 la paso multiplicando E1 en I, ¿vale? E1 en I sería, pues directamente, el seno de alfa por E1, ¿vale? Ahí está. ¿Por qué? Mirad, básicamente he hecho lo siguiente. A mí me interesa saber el valor del campo en el punto Y, es decir, en el eje Y, ¿vale? ¿Y qué he hecho? He pasado esto multiplicando. ¿Por qué? Porque este valor de aquí lo voy a conocer. Esto de aquí es hacer la proyección. Si yo no conociera alfa, yo no podría calcular el valor del campo en Y. Y por eso, antes de empezar a hacer este cálculo, he calculado alfa y ahora estamos haciendo esto, ¿vale? Alfa es este valor de aquí, ¿vale? Entonces, solamente tengo que sustituir valores. Entonces, bueno, aquí tenemos el campo en 1. Y me podéis preguntar, bueno, Abdul, de momento no conocemos el campo en 1. Efectivamente, no lo conocemos. Y vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula E1? Por fórmula, E1 es K, ¿vale? Por Q entre R al cuadrado. Y ahora voy a sustituir valores. ¿Qué es cada cosa? Esta K de aquí es el valor que nos dan. Y es 9 por 10 elevado a 9. A ver, lo tengo aquí anotado. Perfecto, es esto. Por Q es la carga y me dice que es 5 nanocoulombios, ¿no? Pues sería 5 por 10 elevado a menos 9. Partido R al cuadrado. ¿Y cuánto es R? Eso es una buena pregunta. ¿Cuánto es R? Fijaos. R es la distancia que hay entre la carga que crea el campo y el punto en el que se crea el campo. Esto de aquí es R. Pero es fácil de hallar, ¿no? Porque si ese tramo es 4 y ese tramo es 3, sería aplicar Pitágoras, ¿no? Y si yo hago Pitágoras, R me va a dar que R al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por tanto, R es 4 al cuadrado 16 más 9, 25, raíz de 25, 5. R vale 5. Pongo un 5 y, ojo, un cuadrado. Con esto ya puedo calcular el valor de E1, que lo tengo aquí anotado, y es 1,8 Newton partido Colombia. Pues fijaos, solo me queda multiplicar por el seno para sacar la componente Y.
Entonces, la componente y, ¿qué va a ser? El seno del ángulo de alfa. ¿Cuánto es alfa? 36,87 por E1. E1 lo acabo de calcular, 1,8. Y esto me da, y también lo tengo aquí anotado, en el eje Y, 1,08 Newton partido Coulomb. ¿Vale? Nada, tengo aquí los cálculos porque ese ejercicio es bastante largo, y por eso lo he querido hacer en la hoja, pero vamos, eso si lo metéis en la calculadora os va a dar esto. Quería ahorrar el tiempo de ir metiéndolo en la calculadora, etcétera, ¿vale? Porque el ejercicio, como veis, es bastante largo, ¿no? Muy bien, pues aquí, ¿qué me falta? Pues acabo de hallar el campo 1 en Y, pues me queda lo mismo, pero en X, ¿vale? Entonces voy a decir una cosa, voy a mover esto hacia abajo para que me dé un espacio. Sí, con esto yo creo que es suficiente, ¿no? Vale, entonces voy aquí y digo E1 en X, ¿cómo es? Pues recorro a este mismo triángulo. ¿Cómo va a ser E1 en X? Pues directamente va a ser el campo en 1 por, esta vez no va a ser el seno, va a ser el coseno de alfa. ¿Por qué? Fijaos, si alfa es esto, estoy calculando el cateto contiguo. ¿Y cómo hablamos, con qué trabajamos cuando llamamos cateto contiguo? El coseno, efectivamente. Entonces, pues solo me queda multiplicar. Fijaos, este valor de E1 lo acabo de calcular ahí arriba, aquí. No necesito volver a hacerlo. Por tanto, va a ser 1,8 por el coseno de, pues, el ángulo, que es 36,87 grados. Y esto me da ni más ni menos que 1,44 Newton partido Coulomb. ¿Vale? Vamos a comprobar, E1 en Y es 1,08, correcto, y E1 en X es 1,44 Newton Coulomb. Fenomenal. Y eso, fijaos, todo lo que hemos hecho es el efecto de la carga Q1 en el punto 4,0. Ahora hay que hacer el efecto de la carga Q2 en el punto 4,0. ¿Y cómo va a ser esto? Exactamente igual. Repitiendo, ojo, ahora el triangulito no es el mismo. El triángulo que ahí tengo dibujado es este de aquí, ¿vale? Es este de aquí. Fijaos, está un poco como dado la vuelta, ¿no? Mira, es esto de aquí, ¿vale? Es esto de aquí. Y ahora, si yo voy al segundo dibujo, el triángulo con el que voy a trabajar es esto de aquí. Pero, insisto, es el mismo procedimiento, ¿vale? Entonces, si voy aquí, fijaos, es este de aquí, ¿vale? Voy a repetir todo esto, todo, para la segunda carga. Como es lo mismo, ¿vale? Como es lo mismo, voy a poneros el resultado solo, ¿vale? Pero es repetir lo mismo, ¿eh? Como veis, ese ejercicio es eterno, ¿no? Entonces, vale, el campo en Y. Vale, pero os voy a poner los datos, pero a la vez vamos a razonar. Vamos a ver si las cosas nos cuadran, ¿no? Este valor, calculándolo igual que antes, va a dar menos 1,08. 0,8. ¿Vale? Va a dar 1,08. Newton partido Coulomb. Y E2 en X, a ver, ahí, va a dar 1,44 Newton partido Coulomb. ¿Vale? Es muy parecido a lo que nos había dado ahí arriba, fijaos. En 1x es 1,44 Newton partido Coulomb, ¿no? Y coincide con E2 en X. Insisto, es exactamente igual que ahí arriba. No obstante, E1 en Y me da 1,08. Pero, E2 en Y me da menos 1,08. O sea, el mismo valor en negativo. Y ahora, vamos a ver si esto tiene sentido. Claro, si nosotros estamos calculando el campo en un punto, ¿vale? Porque como ahí hay muchos dibujos ya, yo creo que va a quedar mejor si os lo dibujo aquí. Fijaos, yo tengo, voy a coger la regla y todo, ¿no? Os voy a poner aquí un croquis rápido, así a mano, para
explicaros esto. Como veis, ese ejercicio es bastante largo. Y de hecho, yo creo que es de los más largos del examen, ¿eh? Porque yo el otro día hice el examen, o sea, hice las 2 primeras preguntas y tardé poco, poquísimo. Pero ese ejercicio es más elaborado, ¿no? Que digamos. Vale, yo creo que con esto pondré un punto ahí, otro ahí, de acuerdo. Voy a poner esto así, y luego le voy a... Así. Que lo quiero hacer limpio y para que os quede claro. Sí, por aquí, más o menos. Vale, si lo hago esto así, nada, esto va a quedar espectacular, gente. Vale, vamos a... A ver, lo que estoy haciendo es lo que tenéis que hacer en el examen, ¿eh? O sea, cuanto más limpio y resumido es la solución. Ahí está. Bien, eso viene a decir lo siguiente. Este es el eje Y y este es el eje X. Aquí va una carga. Y aquí va otra carga. Y el efecto de dichas cargas se da en este punto. Hemos visto que aquí es E1 y aquí es E2. ¿Vale? E1, E2, si esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Perfecto. Este vector lo hemos descompuesto en este y en este. No, voy a ponerlo en otro color para que se vea, por ejemplo, vamos a coger el amarillo. Hemos hecho esta descomposición y esa descomposición. Y ese vector de aquí lo hemos descompuesto en este y en este. ¿Vale? Fijaos. Esto es que vais a quedar muy impresionados con lo que va a pasar ahora. La descomposición de E2 en el eje Y, ¿cómo es? Hacia arriba. Y la de E1 hacia abajo. Y resulta que en uno me ha dado positivo y en otro me ha dado negativo. Tiene sentido. Fijaos. Si uno apunta hacia arriba, otro hacia abajo, uno de los dos tiene que ser negativo. Y cuando vengo a sumarlos, ¿qué va a pasar? Si tú tienes el mismo valor, uno positivo y otro negativo, efectivamente, se van a anular. ¿Y qué pasa en el eje X? Mirad cómo lo he dibujado. Los dos apuntan hacia el mismo lado. Y no es casualidad ninguna que ese resultado, ese resultado de 1,44 sea positivo y otro también sea positivo. Los dos son positivos porque los dos apuntan hacia la dirección positiva del eje X. Veis que todo cuadra y todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de calcular el efecto de la primera carga sobre el punto 4,0 y el efecto de la segunda carga en el punto 4,0. Pero a mí no me pide el efecto de cada carga, a mí me dice calcúlame el campo total, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el campo total? El campo total sería la suma vectorial. Entonces, vamos a decir aquí, el campo total es el efecto de la primera carga en el eje X más el efecto de la segunda carga en el eje X en la dirección X, más el efecto de la segunda carga en el eje X más el efecto de la segunda carga en el eje Y, en la dirección J. Y vamos a sustituir valores. Esto daba 1,44. Esto daba 1,44. Esto daba... No, perdonadme. Esto es una I, ¿eh? Esto es una Y, ¿vale? Porque aquí tiene que ir I para que sea la dirección J. Y aquí X y X para que sea la dirección Y, ¿vale? Y E2I daba menos 1,08. Este valor que hemos calculado, menos 1,08. Y este valor de aquí, 1,08. Vale. Perdonadme por el 8, que sé que debería ponerse así, pero es que no me sale. Yo lo hago con dos circulitos, ¿vale? Vale, pues nada, mirad que nos va a quedar esto genial. Si yo sumo, o sea, yo hago esa suma, 1,44 más 1,44 es 2,88 en la dirección Y. Pero yo vengo y digo, vale, voy a sumarle la parte que viene aquí. Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo una cantidad negativa y otra positiva, el mismo número, es decir, menos 1,08 más 1,08 se me van. Y estoy sumando 0, por tanto, 0 en J.
Conclusión. El campo total de la carga 1 y 2 en el punto de abscisas 4, 0 es 2,88 en la dirección Y. Y hay que poner unidades, señores. Newton partido Coulomb. Esto es el resultado final del ejercicio. Espero que se haya visto, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos al apartado B. Si me dais un segundo, voy a ver si todo va bien y empezamos al apartado B. Vale. Perfecto. ¿Qué nos dice el apartado B? El apartado B dice lo siguiente. Si se sitúa una partícula cargada de 3 gramos, ¿vale? Y de una carga de 3 milicoulombios en el origen de coordenadas, con una velocidad inicial, es decir, tú, estando ya las dos cargas en el punto 3, 0, o sea, 0 menos 3 y 0, 3, estando estas dos cargas en esos puntos, además, colocas una carga en el 0, 0. Y además, le das una velocidad de movimiento, una velocidad inicial. Y te dice lo siguiente, calcula la velocidad de la partícula cuando dicha partícula pasa por el 4, 0. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Aquí está el apartado B, os he puesto un dibujito para que os quede claro y he resumido los datos que nos dan el ejercicio. Fijaos, carga, que es Q, que colocamos en el 0, 0, su valor es 3 milicoulombios, su masa es 3 gramos y su velocidad inicial es 2i metros segundo. Y dice, te dice lo que nos preguntaba, la velocidad con la que se movía cuando pasaba por el punto 4, 0. Voy a hacer zoom para que eso se vea bien. Fijaos, yo lo que hago es coger una carga y ponerla aquí. Y le doy una velocidad inicial. Y me pregunta su velocidad en ese punto. Y digo, espérate. Me pregunta velocidad final y me da velocidad inicial. Aparte, me habla de que existen cargas y digo, lo tengo. La energía mecánica inicial es la energía mecánica final. Y la energía mecánica, ¿qué va a ser? La suma de la cinética más la eléctrica. Esto va a quedar impresionante, ¿eh? Esto va a quedar fantástico. Porque la energía cinética, ¿qué es? Bueno, primero, si queréis, os voy a poner energía cinética. Más energía eléctrica. Inicial es energía mecánica, ¿cómo sería? Cinética inicial más energía eléctrica final. Para que se vea que es inicial y final, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, no quiero ponerlo en otro color. A ver, si lo pongo así, inicial, y de inicial, ¿vale? Le pongo un subíndice y para decir que es inicial. Y esto es final. Pues ahora tengo que ver qué es cada cosa. La energía cinética, por definición, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Como estamos hablando de velocidad inicial, le pongo un subíndice I. Más energía eléctrica. Vale. ¿Cuál es la fórmula de energía eléctrica? El valor de la energía eléctrica es Q, efectivamente, por la tensión. La carga por la tensión. Vale, pero tened cuidado. Esta V no tiene nada que ver con esta V. Entonces, para distinguirlas, esta la voy a poner así. Para que se vea que es V mayúscula, que quiere decir la tensión. ¿Vale? La tensión en ese punto. Que ahora vamos a ver qué es la tensión, ¿vale? Y eso lo tienen que igualar a, pues nada, un medio, a la masa, la velocidad final al cuadrado, más la carga por la tensión final. Y la pongo en mayúscula para que se vea que es tensión. Y ahora me tengo que preguntar, ¿qué me está pidiendo esta V de aquí? La V final. Pues yo lo que haría en vuestro caso es despejar. Lo primero es despejar esta V final. Y luego ya pongo valores. Porque si empezáis a sustituir y os equivocáis en cualquier parte, pues el profesor igual os lo cuenta como mal. Pero si hacéis toda la deducción y llegáis al final y os equivocáis con la calculadora, cuando él ve que habéis despejado todo bien, no os va a quitar toda la puntuación. Entonces hay que jugar un poco con eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para despejar esta V final? Voy a hacer lo siguiente.
Todo lo que está en el miembro izquierdo lo voy a copiar tal cual. ¿Vale? Y ahora, esto de aquí lo voy a pasar restando y me va a quedar algo tal que así. S2 de aquí lo voy a pasar multiplicando. Entonces pasará aquí multiplicando. Y esta M pasará dividiendo. Por tanto, va a quedar algo tal que así. Y todo esto va a ser igual a VF al cuadrado. Básicamente he despejado VF. ¿Vale? Y ahora se puede hacer simplificaciones. Sí, por ejemplo, S2 lo puedo multiplicar por todo lo que hay dentro. Por tanto, S2 de aquí lo voy a multiplicar por el paréntesis. ¿Vale? Y me quedaría 2 por 1/2 me quedaría MVI al cuadrado. Más. Me va a quedar aquí un 2. Una Q que sacaré factor común y haré paréntesis VI menos VF. Y todo esto entre M. ¿Vale? Fijaos, si yo multiplico ese 2 por todo lo que hay aquí, me va a dar lo de arriba. Entonces sí que lo tengo bien. Entonces, por si acaso lo voy a comprobar. Y efectivamente, clavado, señores. Nos queda, bueno, no he puesto aquí VF al cuadrado. Nos queda sustituir solo. Entonces yo vengo y digo, genial, voy a sustituir, ¿vale? Y digo, vale, M es la masa de esta partícula que me ha dado. Velocidad inicial, digo, fenomenal, me lo ha dado. 2 es un valor, fenomenal. La carga de la partícula me lo da, genial. La masa me la da, digo, espectacular. Y llego aquí y ya las cosas se complican. Porque no tengo ni este valor ni este valor. Y digo, si no los tengo, lo calculo. ¿Y cómo se calcula? VI, hemos dicho, VI sería la tensión inicial y VF sería la tensión final, pero en todo caso es una tensión. Y como fórmula, la tensión es K, la carga, partido R. K es la constante de Coulomb, la carga es Q, es la carga de la partícula, y R es la distancia que se encuentra respecto al punto donde crea esa tensión. Entonces voy aquí y lo calculo. Fijaos. VI, aparece K, aparece Q y aparece una distancia, ¿no? Entonces me voy a decir, espérate. ¿Y ese 2 de aquí? ¿De dónde sale? Ese 2 sale de lo siguiente. Yo tengo dos cargas. Está esta carga y está esta carga. Los dos crean una tensión en ese punto. ¿Vale? Por tanto, el valor de la tensión en ese punto es el creado por la primera carga y la segunda carga. Os hago un 2, es decir, esta es la fórmula para solamente una carga. Como tengo dos cargas y las dos cargas tienen el mismo valor, os pongo un 2 delante y ya funciona. Pero ojo, si las dos cargas no tienen el mismo valor, ¿vale? No puedo hacer un 2. Tendré que calcular primero esto para la primera carga y esto también para la segunda carga y luego sumo. Pero como las cargas son iguales, esta y esta, cuyo valor es 5 nanocoulomb, hago un 2, pongo un 2 y con eso ya lo tengo, ¿no? ¿Y qué es A? Pues fijaos, que os he dicho antes que en la fórmula, cuando ponéis que V es K por Q partido R, esa R es la distancia respecto al punto donde crea el campo, que es esta A, y este valor es 3, lo sabemos, ¿no? Pues ahí está, el 3. Pues nada, pongo este 2 es este 2. Esta K es el 9 por 10 elevado a 9, que es la que nos da. Q es la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 9. Y sustituyendo me da que la tensión en el punto inicial es 30 voltios. Hago exactamente igual para calcular la tensión final, ¿vale? Pero fijaos, hay un 2, hay una K, una Q y R. Esa R cambia. Respecto al anterior cambia. ¿Por qué? Porque ahora estoy calculando el campo en ese punto. Fijaos, esta carga y esta carga crean un campo aquí. Por tanto, la distancia va a ser esta. Es esta R. ¿Y cómo es R? Pues lo hemos calculado antes. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que es la raíz cuadrada de 25. Que esto es 5. ¿Vale? Pues nada, es este 5 de aquí. Y calculándolo me da que la tensión en el punto final es 18. Y en el punto inicial es de 30 voltios. Pues voy aquí a mi fórmula y digo, pues ya lo tengo todo. Lo tengo todo
y lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, vamos a sustituir. La masa, la que me ha dado, tengo aquí la masa es 3 gramos. Ojo, tengo que meterlo en el sistema internacional, por tanto, elevado a -3, ¿no? Por la velocidad inicial, me dice que son 2 metros segundo, pero tengo que ponerlo en cuadrado, más 2 por el valor de la carga. El valor de la carga me dice que es 3 milicoulombios, pues 3 por 10 elevado a -3 para pasarlo a coulombo. Y ahora la tensión inicial es 30, la final es 18 y partido la masa, que vuelvo a poner su valor, y es 3 gramos, que hay que multiplicarlo por 10 elevado a -3. Vale, pues si metéis eso en la calculadora, ojo, cuidado. Ese valor que me va a dar aquí es el valor de la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que te dé, lo elevas a la raíz cuadrada. O lo que es lo mismo, quito el cuadrado de ahí y meto una raíz cuadrada aquí. Ahora sí, es el valor de f. Y la velocidad de la carga, en este punto, calculándolo, da 5, insisto, es meter eso en la calculadora, ¿eh? A ver, es meter eso en la calculadora. 5,291 metro partido segundo. Y con esto habremos terminado el segundo apartado de este problema y por tanto el problema entero.